Buen día. Preparé un video para explicar la secuenciación Illumina. Es una tecnología de secuenciación masiva de DNA. Illumina es el nombre de una compañía que, al igual que otras como PacBio, por ejemplo, han desarrollado técnicas de secuenciación de siguiente generación o NGS por sus siglas en inglés, que te permite secuenciar en poco tiempo millones de nucleótidos, a diferencia de la secuenciación capilar o secuenciación Sanger explicada en otro video de este canal. Pero al igual que la secuenciación capilar, este método se basa en síntesis y lo que hace es secuenciar simultáneamente fragmentos pequeños de DNA, los cuales se tienen que armar lógicamente posterior a su secuenciación. Esto se refiere al ensamble y la técnica antes de utilizar el aparato, el equipo, el secuenciador propiamente, pues yo puedo tener una serie de metodologías que me permiten adecuar mi muestra para secuenciar genomas completos, transcriptomas, metilomas, metagenomas, etc. Tengo una gran versatilidad, diversas opciones para trabajar. Esta diapositiva la compartí en un anterior video para reflexionar acerca de la técnica que yo debo seleccionar en función de la pregunta que yo tengo. En ese momento yo te decía que si a mí me interesaba la secuencia de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa de este bacillus, un gen de poquito más de 1000 pares de bases, me basta la secuenciación capilar. Pero si quiero determinar la secuencia completa de su cromosoma, que está por encima de los 4 millones de pares de bases, requiero de otra metodología. Y es ahí donde entra la secuenciación Illumina, que a mi juicio, de todas las tecnologías NGS, es la más popular y posiblemente la más barata. A medida que ha pasado el tiempo, esta tecnología tiene más capacidad, es decir, podemos secuenciar más DNA en menor tiempo y gastando menos dinero. En 2014 se llegó incluso a tener este presupuesto de poder obtener, ni siquiera en un día completo, en cuestión de horas, la secuencia de un genoma humano con $1000. Esto sin contar el muestreo. Y a diferencia del genoma humano, que fue un trabajo de 15 años de esfuerzo, en donde hubo un gasto muy fuerte de dinero. Es por eso que esta tecnología Illumina cada vez ha sido más utilizada por los investigadores. Existen diferentes equipos de esta tecnología de diferente capacidad y adecuados para la aplicación que yo quiero realizar. Esto no lo explicaré en detalle, pero te invito a que si te interesa consultes el sitio web oficial de Illumina para que obtengas más información acerca de estos aparatos. Yo lo que quiero hablar aquí es del diagrama de flujo detrás de este método de secuenciación. Para empezar, necesito obviamente el DNA que yo quiero secuenciar. Vamos a pensar que es una bacteria. Quiero secuenciar el genoma de una bacteria, entonces aíslo su DNA genómico, que recuerda pues, que es un solo cromosoma circular de doble cadena, el cual primero lo tengo que hacer pedacitos. ¿Cómo lo voy a hacer? Sonicando, es decir, con ondas sonoras o con enzimas de restricción, por ejemplo, aunque también pueden usarse transposasas, que cortan el DNA. Lo ideal es obtener fragmentos menores de 600 pares de bases, a los cuales se le van a ligar adaptadores, es decir, primers
oligonucleótidos tanto al 5' como al 3'. Estos adaptadores los represento con estas barras de diferente color y tienen la ventaja de que parte de esta secuencia es algo que podemos utilizar como un identificador o un pequeño código de barras que me permite distinguir estos fragmentos en el equipo cuando simultáneamente estamos corriendo experimentos independientes de secuenciación. Después de ligar estos adaptadores, hay que confirmar que esto salió bien. Por eso es necesario un control de calidad. Es decir, tengo que verificar que los fragmentos son del tamaño adecuado, que tienen los adaptadores ligados y que tengo la concentración idónea para trabajar. Y una vez que haya confirmado esto, pasaremos a utilizar el equipo, el cual cuenta con estas laminillas que se llaman flow cells, que son pequeñas piezas metálicas del tamaño de un portaobjetos, y pues yo le hago fluir líquido con mi muestra de DNA. Esta flow cell no está lisa, digamos, y tiene una serie de poros o nanowells, que son estos que marcamos aquí, que si los vemos por adentro, tienen incrustados dos diferentes oligos, complementarios a los primers o a los adaptadores que anteriormente ligué. En cada uno de estos huequitos se realizará la secuenciación de un solo fragmento de DNA, pero como tengo millones de estos, alcanzaré a secuenciar todo mi genoma. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, primero se tiene que el DNA que yo estoy suministrando hibridará con uno de los oligos. Nos vamos a enfocar en una pequeña zona de esta nanowell, pero partiendo del hecho que esto está ocurriendo en todos los demás. Entonces, primero me hibrida y yo añado una polimerasa que, como este oligo tiene el 3' libre, secuenciará la cadena complementaria. Y una vez que termina de secuenciar la complementaria, este DNA que viene de mi muestra, que está en solución, lo puedo remover y obtendré esto. O sea, un oligo libre y un DNA recién sintetizado pegado en mi nanowell, el cual será sujeto al bridge amplification, que es algo muy sui generis de esta técnica. Recuerda que aquí tengo el 3' libre y aquí tengo otro 3' libre. La complementariedad es posible siempre y cuando este fragmento se doble, ya que la complementariedad implica que las cadenas sean antiparalelas. Y entonces, una vez que se dobla mi DNA, es posible volver a adicionar DNA polimerasa para que sintetice la complementaria. Y entonces yo obtengo dos fragmentos de DNA pegados en mi nanowell. Obviamente tenemos millones de estos fragmentos en toda mi celda o mi flow cell. ¿Qué es lo que haré después? Eliminaré una de ellas, por ejemplo esta de aquí, y al quitarla, para evitar que el oligo sea propenso a ser un iniciador de polimerización, lo voy a bloquear. ¿Cómo lo puedo hacer? Utilizando dideoxinucleótidos, similar a lo que ocurre con la secuenciación capilar. Una vez bloqueado el oligo, procederé a una nueva reacción de síntesis de DNA, pero utilizando DNTPs fluorescentes. Aquí tenemos ejemplo de una de estas estructuras. Es algo parecido, o la lógica detrás de esto es similar a lo que tenemos
para detectar fluorescencia por secuenciación capilar. Tenemos un fluoróforo pegado a la base nitrogenada, pero esta unión covalente no compromete la complementariedad con la cadena molde ni la procesividad de la enzima. Cada fluoróforo es distinto y le da un color distintivo a cada nucleótido. Entonces, imagínate que este cuadrito gris es una porción de la celda. Y aquí tengo un nanowell que emite luz verde. Entonces, el equipo puede leer esta luz y entonces interpretar que, bueno, que si es luz verde, será una T. Si vuelve a emitir luz verde, será una T. Cuando es así, será una G, o así una A o una C. Obviamente esto ocurre simultáneamente para todos los pocitos en donde está ocurriendo esta síntesis de DNA. Entonces es algo más o menos así. Y esto es obviamente el fragmento de una celda, no es la celda completa. Una vez que esto ocurre y que terminé de secuenciar la primera cadena, tenemos que secuenciar la otra. Así se ve después de la secuenciación. ¿Qué tengo que hacer? Quitar la bar para eliminar esto de aquí, y este oligo que estaba bloqueado lo tengo que desbloquear, es decir, habilitarlo para una nueva síntesis de DNA que también va a ser por bridge amplification, igual a la explicada anteriormente, en donde esta cadena se tiene que doblar para que haya complementariedad y la polimerización proceda en este sentido. Una vez que hay polimerización, se obtiene esta que tenemos aquí y podemos sintetizar la complementaria utilizando nucleótidos marcados con fluoróforos, los cuales se detectarán por el lector que tiene el equipo, al igual que en la otra cadena. Y entonces, pues así ya termino mi secuenciación, y a diferencia de la secuenciación capilar, en donde obtengo un archivo, por ejemplo, AB1 del electroferograma, que paso a archivo FASTA o formato FASTA, aquí obtengo un archivo distinto que se llama FASTQ, que consta de dos partes, vamos a decirlo así. La secuencia propiamente, con un identificador que comienza con una arroba, y un score de calidad que me dice qué tan fidedigna fue la lectura de cada uno de estos nucleótidos, qué tan confiable fue, 95%, 99%, 99.9%, etc. Obviamente hay que considerar que durante este proceso hubo secuenciación de los adaptadores que ligamos antes de utilizar el equipo. Esto se tiene que quitar bioinformáticamente, de lo contrario no tendremos éxito en nuestro proceso de ensamblado. ¿A qué se refiere esto del ensamblado o el ensamble? Para explicártelo, te pongo este ejemplo en donde hay una serie de palabras revueltas sin ninguna lógica detrás, pero las podemos ordenar en algo coherente y estético. Es el fragmento de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que por alguna razón le tengo cierto cariño a este poema, pero nos sirve para explicar el ensamblado. Al final de la secuenciación, y habiendo checado el archivo FASTQ que me dice que todo está bien, que ya quité los adaptadores, pues yo voy a obtener una serie de fragmentos que los tengo que armar, ordenar de manera lógica. Para ello, ocuparé un genoma de referencia. Hoy día tengo montones de genomas de referencia. Si yo quiero secuenciar una bacteria, lo más probable es que tenga en alguna base de datos libre el genoma de una bacteria muy parecida, la misma especie o al menos el género. Lo mismo para un hongo, para una planta, para un animal.
Entonces, con este genoma de referencia, digamos que esta línea roja es un fragmento de ese genoma, lo voy a utilizar como un molde para ir acomodando los fragmentos que se obtienen de mi secuenciación Illumina de manera lógica. Y obviamente habrá fragmentos en donde haya un traslape, que es lo que marco con estos circulitos azules, en donde el 3' de un fragmento equivale al 5' de otro, y entonces así los voy armando hasta que tengo toda la secuencia completa y continua, como vemos aquí. Pues bien, esto fue un panorama general de la secuenciación Illumina. Agradezco tu atención.